Buenas tardes. Voy a empezar mi charla que trata de las propiedades saludables del polen apícola y la influencia que tiene en estas propiedades el origen botánico. Este trabajo ha sido realizado tanto en la Universidad Complutense de Madrid como en el Centro Agrario de Marchamalo. ¿Qué es el polen apícola? El polen apícola son las cargas o pelotas que recolectan las abejas recolectan las abejas de los estambres de las flores. Esas cargas están constituidas por millares y millares de granos de polen que los apelmazan junto con el néctar de las propias plantas y con enzimas salivares de la abeja, y los van almacenando en unas bolsas que tienen en sus patas traseras, que se denominan con el nombre de corbículos. Por eso este polen también se le conoce con el nombre de polen corbicular. Una vez el corbículo está lleno de polen, lo llevan a la colmena y es el alimento principal de las abejas que viven en la colmena, fundamentalmente de las larvas, y es la única fuente de proteínas que tiene la abeja. ¿Cómo se recolecta este polen? El apicultor lo que hace es que pone a la entrada de la colmena unas trampas, las trampas cazapólenes, que, como se ve aquí, presentan una especie de rejilla que, al entrar la abeja entra por ella, pero las cargas no entran y estas cargas caen a un cajetín que luego recoge el apicultor. El apicultor tiene que tener cuidado porque hemos dicho que es la fuente principal de nutrición de la abeja, entonces no puede coger todo el polen apícola porque si no mataría a la colmena. Entonces tiene que tener un tentempié de qué recolecta y qué le deja a la colmena para que se pueda nutrir. Sí, el polen apícola, aquí está la legislación española, pero si vemos la legislación de Europa y de prácticamente todo el mundo, el polen apícola está considerado desde el punto de vista de la legislación como un producto dietético. Sin embargo, nosotros y más gente, más equipos de investigación, estamos luchando para que esto se cambie porque, como voy a explicar ahora, el polen apícola es realmente un alimento y queremos que esto se cambie a nivel, sobre todo a nivel europeo, y que se le considere como un verdadero alimento. El polen apícola está constituido, la composición del polen apícola, por agua, como tenemos ahí un 12% en general, los glúcidos, los hidratos de carbono, que suponen un 20 y tantos %, proteínas otro 20 y tantos %, ácidos grasos, minerales, y aquí tiene otro compuesto que dice otros, que engloba toda una serie de compuestos que algunos en muy pequeña cantidad, pero que suponen una gran proporción del polen apícola. Esta composición del polen apícola se realiza estudiando la muestra completa. Tradicionalmente se coge una muestra de polen apícola, como tenemos aquí, y se hace el estudio cogiendo toda esta muestra. Esto no nos da información sobre el origen botánico, porque cada pelota de cada color corresponde a una especie botánica diferente. Sin embargo, a pesar de que tradicionalmente se haya estudiado así la composición del polen apícola, siempre se ha dicho que hay muchos caracteres, muchos factores que están relacionados con el origen botánico. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho ha sido extrapolar los datos que se tienen de la miel. La miel está hecha con el néctar y con el polen de las plantas, y cuando una abeja ha visitado mucho una planta, ese polen aparece en la miel y su néctar también aparece en la miel, y entonces ese néctar le da unas características organolépticas distintas y diferentes de las otras. Por eso nos vamos a encontrar esas mieles, pues miel de brezo, miel de eucalipto, miel de azahar, etcétera, etcétera. Entonces, como el polen apícola está constituido por el néctar y por el polen, los datos se han extrapolado. Vamos a ver cómo en algunos caracteres que nosotros hemos estudiado por primera vez separado, sí que sucede así. Para realizar estos estudios de relacionar la vegetación con el polen apícola, lo que hay que hacer es coger una muestra de polen apícola y separarla por grupos cada color, porque cada color corresponde con un grupo botánico, con una especie botánica. A continuación, lo que se hace es que cada uno de esos colores se realiza una preparación microscópica, se observa el microscopio óptico y se identifica con qué especie botánica corresponde. Y luego, posteriormente, vamos a ir estudiando separadamente la composición en esas bolas todas del mismo color.
Los valores importantes desde el punto de vista nutricional y saludables del polen apícola son azúcares, fibra, proteínas, polifenoles y vitaminas. Los valores que vamos a presentar aquí son todos datos nuestros, a excepción de la fibra y algunas vitaminas. Entonces, todos estos valores son los que tradicionalmente se han dicho que están relacionados con el origen botánico. En cuanto al azúcar, los azúcares habíamos visto cómo estaban en la proporción cuando se estudia la muestra entera y cuando en la composición del polen, pero la composición de azúcares estudiando la muestra completa, es decir, sin separar, nos vamos a encontrar que fundamentalmente los azúcares son monosacáridos, glucosa y fructosa, generalmente con una cantidad superior al 80%. Esto es muy importante, sobre todo desde el punto de vista saludable, porque no tenemos sacarosa, que es el azúcar que es, digamos que, malo. Esto quiere decir que este polen apícola, a pesar de tener esta composición de glúcidos, este porcentaje de glúcidos, puede ser tomado sin ningún problema por los diabéticos, porque la proporción de sacarosa, como vemos, es muy pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, los azúcares, como hemos dicho antes, provienen del néctar, que sirve para apelmazar las pelotas. Entonces, si proviene del néctar de una planta y el néctar de las plantas es distinto, aunque nosotros estudiemos la muestra completa, sabemos que esa composición en azúcares va a ser dependiente, va a estar relacionada con la planta de la cual se ha recolectado el néctar. Estos azúcares, como ya sabemos, son beneficiosos, fundamentalmente al ser glucosa, el glucógeno que se almacena en las fibras musculares para los deportistas, pues es un alimento que viene muy bien para como digo, ese almacenamiento de glucógeno en las fibras musculares, pero también para el cerebro como alimento de neuronas, etcétera, etcétera. La fibra vegetal, este es un compuesto, la fibra cruda, también está estudiado en la muestra completa. Como decía, estos datos son tomados de la bibliografía y vemos que la cantidad de fibra que tiene el grano de polen es bastante elevada. Es un producto solamente, como decía, vegetal, y la fibra proviene de la pared del grano de polen. Vemos que hay una cierta variabilidad y eso se debe a que la pared del grano de polen es muy diferente de unos granos de polen a otros. Entonces, aunque hayamos estudiado en fibra completa, podemos decir que este valor también influye en el origen botánico. Dependiendo de qué plantas, como la pared es distinta, pues va a influir esa composición. Si comparamos la composición en fibra del grano de polen con otros alimentos, vemos que está entre los superiores, en los que tienen mayor composición. No llega al salvado de trigo, pero sí entre las almendras y el coco, que son alimentos que tienen mayor cantidad de fibra. Esta fibra vegetal ya sabemos que es muy útil para el estreñimiento, hace bajar el colesterol malo, en las enfermedades estomacales del aparato digestivo es muy importante. Por tanto, el polen apícola se le podría considerar como rico en fibra y, por tanto, ahí sería también un buen alimento. Otro de los componentes son las proteínas. Las proteínas, vemos que las proteínas en una muestra total, el contenido en proteína, como veis aquí, es bastante variable, varía entre el 13 y un 23% en muestra total. Esta proteína proviene de la propia planta, del propio grano de polen que sintetiza esas proteínas, con lo cual en origen hay una relación entre la proteína y la propia planta. Comentad, solo como curiosidad, que ahora estamos en época de alergias, por lo menos aquí en región mediterránea, y los granos de polen que conforman el polen apícola son granos de polen entomófilos, que son los insectos que los llevan de un lado para otro, y los granos de polen anemófilos son los que causan esas alergias, y son precisamente no el grano de polen en sí, sino las proteínas del grano de polen, de esos polenes anemófilos, son los que causan alergia. Entonces, aquí hay alguna persona que sea alérgica al polen, que sepa que son a las proteínas de ese grano de polen. Entonces, como vemos, la composición en proteína en muestra total es muy variable. Pero ¿qué sucede si analizamos los granos de polen de cada una de las especies botánicas que nos encontramos en el polen apícola? Pues que nos encontramos una gran variabilidad de porcentaje de proteína en el polen apícola. Aquí tenemos el total, la media y el intervalo, pero vemos que hay familias que son muy ricas en proteínas, como las voragináceas, escrofulariáceas o fabáceas, y otras familias
que son pobres en proteínas. Por encima del 25% tenemos aquí 3 familias, por debajo del 15% tenemos aquí otras 3 familias. Entonces vemos cómo el origen botánico sí que está relacionado con el contenido de proteína. Y resalto aquí las cistáceas, que están, desde aquí no veo, no sé si es esa o esa, que luego veremos también en polifenoles y hablaremos de esa familia que es muy importante en la península ibérica y en la región mediterránea. Aquí simplemente para presentar esas familias o esos grupos botánicos que tienen mayor contenido en proteína: la viborera, el género Equium, las amapolas, las campanas, las retamas o el género Teucriuni. Aquí tenéis cómo es su grano de polen y los contenidos que tienen, todas ellas en general superior o prácticamente superior al 25%. Entre las que menos contenido tienen nos encontramos la familia de las cistáceas, todos los cistus, las jaras, las jarillas, los jaguarzos, que son la vegetación típica mediterránea, pertenecen a esta familia con ese grano de polen. Vemos muy poco contenido proteico, hablaremos también luego de él. Las madreselvas o el olivo, también con contenido, son las que presentan menores contenidos de proteínas en este grupo. Si comparamos con otros alimentos, podemos observar que el grano de polen, el contenido medio de proteína en muestra total y por especies botánicas, es un contenido bastante elevado, similar, por ejemplo, a las legumbres, también a carnes, a los frutos secos y también a algunos quesos, y con el beneficio de que es una proteína de origen vegetal, no una proteína de origen animal. Entonces es un contenido bastante elevado, con todos los beneficios que tiene las proteínas para nuestro organismo, y sobre todo si estas proteínas son de origen vegetal, que ya sabemos que tienen función pues, hormonal, enzimática, etcétera, etcétera. Otro de los componentes que también son importantes son los flavonoides o polifenoles, se denominan así porque presentan más de un grupo fenol en su composición. Los polifenoles son también otro alimento, otro compuesto de origen vegetal, solo aparece, igual que la fibra, en los vegetales. Como vemos, la composición es muy variable en muestra total, y ya veremos también que depende mucho del origen botánico. Los polifenoles son los responsables del color, y son los que dan color a estos productos vegetales, y como veremos después también al grano de polen, son los responsables de su color. Si vemos la composición de polifenoles en muestras pues según su origen botánico, nos encontramos como antes que hay una gran variabilidad. Este sería en muestra total, pero vemos cómo hay una gran variabilidad de unos origen botánico a otro, cómo este carácter también influye el origen botánico para el contenido en polifenoles, algunos por encima de 2, como familias que veremos después, y otros por debajo de 1, entre ellas también esas cistáceas características de la flora mediterránea. Entre esos ahí tenemos los grupos que presentan mayor cantidad de polifenoles: las fagáceas, con aquí está el castaño, o las encinas, las vides, los sauces, o la familia de las rosáceas con las rosas, los ciruelos, los majuelos, etcétera, etcétera. Tenéis su polen, pero también tenéis aquí los distintos tipos de colores que presentan esos granos de polen, puesto que hemos comentado que los polifenoles son los responsables del color. Estos polifenoles se van a encontrar fundamentalmente en la pared del grano de polen, por eso tiene tanta influencia de unos grupos a otros. Y entre los que menos polifenoles tenemos, pues ahí están las cistáceas otra vez, las capricioláceas, las madreselvas otra vez, en este caso ericáceas y araliáceas como la hiedra, que son pobres en polifenoles. Luego, en las conclusiones, hablaré un poco de las cistáceas y de este polen que es pobre en polifenoles y pobre en proteínas. En cuanto a los polifenoles, nosotros estudiamos polifenoles, o en polen se estudia polifenoles totales, con lo cual comparar con otros alimentos es difícil, porque como vemos aquí, los polifenoles hay varios grupos y cada uno viene separado el contenido por grupo, y nosotros es en polifenoles totales. Pero estos polifenoles tienen una gran importancia para el hombre porque son
antioxidantes y están muy de moda los compuestos antioxidantes porque son compuestos que, como su nombre indica, lo que van a hacer es transferir un electrón a una sustancia oxidante y de esa manera esa sustancia deja de ser oxidante, con lo cual se utilizan sobre todo para prevenir y retardar enfermedades. Por eso tienen tantas aplicaciones y hoy en día está tan de moda el buscar compuestos con polifenoles o con sustancias que tengan antioxidantes y entre ellos tenemos al grano de polen. En cuanto a las vitaminas, comentad aquí que el polen normalmente se consume o se vende de dos maneras, o bien seco o bien congelado. Entonces, normalmente el polen más consumido es el polen seco. El polen congelado normalmente se usa con fines terapéuticos. ¿Por qué? Pues es muy sencillo y con esto de las vitaminas viene a cuento. Ello se debe a que las vitaminas en el proceso de secado desaparecen y, por tanto, si queremos tomar un polen por sus vitaminas hay que consumirlo siempre congelado. Entonces es un polen más caro porque no se puede romper la cadena de frío desde el momento de la congelación hasta la venta o hasta el consumo realmente. Entonces, por eso las vitaminas solo aparecen en el polen congelado. Estas vitaminas nosotros hemos estudiado la más importante, la vitamina C, y como vemos también hay una gran variabilidad y aunque lo hemos estudiado en muestra completa, esa variabilidad pensamos o se dice que está relacionado con el origen botánico y eso se debe a que también es un producto de síntesis de la propia planta, por tanto está relacionado con la planta que la origina. Vemos que hay una gran variabilidad, pero su contenido en vitamina C es un contenido medio alto, igual que un gran número de alimentos, aunque inferior a otros que tienen mayor cantidad. Pero como vemos, los cítricos, famosos teóricamente por su vitamina C, pues están ahí, compiten con ellos en cuanto a proporción. Las propiedades de las vitaminas C todos las conocemos y simplemente resaltar esa propiedad antioxidante. Es el antioxidante por excelencia, la vitamina C, aunque bueno, ya tenéis aquí otros para la vista, hace aumentar el colesterol bueno, para la piel, para el colágeno y en depresión. Por eso que sus propiedades son muy variadas. Para terminar, vamos a ver las otras vitaminas de forma muy rápida, porque ya comentaba también que estas vitaminas los datos que presento son datos bibliográficos. Y ahí tenemos todo un grupo de vitaminas, todo el grupo B está presente, la provitamina A y la vitamina E. De todos ellos, en cantidades semejantes o más bajos o mayores que otros alimentos, que alimentos ricos en estos compuestos, de todos ellos quiero destacar la provitamina A, el betacaroteno, que como vemos está en cantidades más elevadas que en otros componentes, en otros alimentos y alimentos que están considerados como elevados en provitamina A. Y quiero hacer alusión a la provitamina A porque el polen apícola está testado médicamente que es bueno, se utiliza contra para curar el cáncer de próstata, porque esta provitamina A del polen apícola lo que tiene es la capacidad de inhibir el desarrollo y la formación de células cancerígenas de próstata. Y es, como digo, está testado y es una de las aplicaciones que últimamente se está utilizando y se está potenciando más el uso de polen apícola en los hombres para prevenir un poco las enfermedades prostáticas, el cáncer de próstata. Y para terminar, simplemente comentar que el polen apícola es un producto natural. Está constituido, cada una de las pelotas de polen apícola está constituido por toda una serie de compuestos que hemos visto que solo por ello podrían hacer que el polen apícola dejase de ser considerado como un producto dietético y pasase a ser considerado como un alimento, como un verdadero alimento. Como hemos visto, todos estos componentes, la composición o el porcentaje en el cual se encuentran en el polen apícola está íntimamente relacionado con el origen botánico, es decir, con la planta de la cual proviene. Además, antes comentábamos esas cistáceas, que es la familia mejor representada en región mediterránea,
y que es la que más pobre es en cuanto a proteínas y en cuanto a polifenoles. Sin embargo, esta familia España es el mayor productor de Europa de polen apícola. La gran mayoría del polen apícola español se exporta fundamentalmente a Francia, que es el mayor consumidor de polen apícola, y da la casualidad que el polen más frecuente en nuestro polen apícola es el de cistáceas, pero no solamente eso, sino que es el que más pide el consumidor, porque tiene un color amarillo muy bonito y es el que solicitan que sea. En contrapartida, tengo que decir que es muy rico en almidón. Entonces, ese almidón un poco compensa su baja cantidad en proteínas y polifenoles. Y finalmente, indicar que nuestros datos podían ser útiles para el apicultor, porque si un apicultor quiere obtener un polen que sea muy rico en polifenoles o muy rico en proteínas, con estos datos él puede orientar la ubicación de sus colmenas para la obtención de un polen determinado rico en algo en particular. Y muchas gracias. Bueno.